On New Year's Day, 1994, the southern Mexican state of Chiapas woke to a spectacle. Masked and armed indigenous militants marched through the streets of its largest city, San Cristobal de las Casas, declaring that a revolution had begun. Their message? Ya basta. Enough already. The indigenous peoples of Mexico, having suffered 500 years of colonial oppression, would suffer no more. The time for their liberation was at hand. By the break of dawn, the city hall had been occupied, land records destroyed, and prisoners freed. Elsewhere, an as yet unknown guerrilla leader calling himself Subcomandante Marcos seized the police station and distributed arms to his troops. As he explained to a pair of shocked tourists, "We are sorry for the inconvenience, but this is a revolution." Hours later, knowing that state retribution would be swift, the rebels abandoned San Cristobal. Over the next 12 days, until a ceasefire was declared, the rebels battled the Mexican army across the rugged interior of Chiapas. When the smoke cleared and an unsteady truce was called, 145 men and women lay dead, most of them rebels. Though the insurgents had failed to seize lasting control over the urban areas of Chiapas, ostensibly the first step in an audacious plan to advance to Mexico City and seize the nation's capital, they had survived the military counterattack. They were now in a position to negotiate while constructing a system of radical autonomy in the remote and impoverished indigenous communities from which they launched their momentous uprising. The Zapatista Army of National Liberation, or EZLN, had made its debut, and they were here to stay. The days of upheaval that would come to be known as the 1994 Zapatista Uprising may have taken the white and mestizo elites of Mexico by surprise. But the Zapatista Uprising was only the public unveiling of a movement years in the making. Behind it lies a history of 500 years of colonial dispossession in the largely Maya zones of the Chiapas hinterland, as well as a more recent history of left-wing insurgency in urban Mexico during the late 20th century. The Zapatista Army of National Liberation was the product of this revolutionary encounter. As the EZLN organized itself, setting up clandestine training camps in the jungles of Chiapas and assembling an arsenal, officials in the halls of power of Washington and Mexico City were hashing out the details of a comprehensive new neoliberal trade policy, the North American Free Trade Agreement, NAFTA. Combined with changes to the Mexican Constitution that dissolved communal land use traditions in favor of private ownership, NAFTA presented serious threats to the livelihoods of smallholder farmers, especially indigenous peasants in primarily agricultural states such as Chiapas. This was the context in which the EZLN began planning its public unveiling, culminating in the uprising of January 1st, 1994, the same day that NAFTA went into effect. Over the past 30 years, the Zapatistas have become known internationally for their unique system of indigenous autonomy, which outsiders have described as taking influences from anarchism and socialism, though the Zapatistas themselves reject these terms. Zapatista ideology is a syncretic mix of various influences and elements, drawing from both the indigenous cultures of Mexico and strands of radical leftism. They reject the state, capitalism, neoliberalism, and globalization, advocating instead for indigenous sovereignty, direct democracy, women's rights, the communalization of property, and autonomous systems of education, healthcare, law, and economic production. The success of their autonomous project has inspired countless other social movements across Latin America and the world, drawing frequent comparisons to liberation movements in Kurdistan, Palestine, and beyond. Subcomandante Marcos, in particular, became a global sensation as an icon of Latin American revolution, whose suave charisma and warrior poet persona served to elevate the Zapatista movement. His books soon appeared in numerous languages and bookstores around the world, while his masked face soon graced t-shirts and album covers like the new Che Guevara.
In November 2023, the EZLN broke their long silence by issuing a series of communiques declaring major changes to their system of autonomy. The old system, criticized for centralizing power and limiting the autonomy of local communities, was replaced by one that aims to decentralize and democratize Zapatista politics. The tenuous situation of the Zapatistas, 30 years from their dramatic uprising in 1994, raises vital questions regarding the future of this unique and globally influential, yet vulnerable social movement. To better understand where the Zapatistas are today, and where they might go from here, the modern insurgent dispatched a reporting team to Chiapas to attend the uprising's 30th anniversary. New Year's Day, 1994. This is where it all began. Nestled between the mountains of the central highlands of Chiapas, San Cristobal de las Casas is an unassuming city of cobblestone streets and adobe walls, built in the old colonial style. Today, tourists flock to colonial-era monuments, while indigenous merchants hawk goods in the bustling marketplace. 30 years ago, this city was briefly a battleground. Our team stopped here in the days leading up to the anniversary to speak with experts on the Zapatista uprising, its aftermath, and the status of Zapatista autonomy 30 years later. In the Nabolom archive in San Cristobal, we spoke with historian and archivist Gregorio Vázquez, whose research in the archives and fieldwork with indigenous communities in the Lacandon jungle has brought him into close contact with the Zapatistas. Vázquez welcomed us into the archive to provide the historical context behind the uprising using source materials from the time. Estamos en el archivo José Weber. Es un archivo de un educador alemán que llega en los años 40 a San Cristóbal y se establece hasta su muerte en el 83. Uno de los periódicos importantes en San Cristóbal que va a registrar las actividades de las comunidades indígenas antes del EZLN y después del EZLN, después de la aparición pública, es el periódico Tiempo. El periódico Tiempo era un periódico formado, fue fundado por Concepción Villafuerte y llamado Avendaño. Personas con una posición política de izquierda que tenían claro cuáles eran como las situaciones que estaban viviendo las comunidades indígenas. Por ejemplo, este es uno de los periódicos que en lo personal creo que explora mucho del avance en la organización de la comunidad indígena. Chiapas, del Congreso Indígena a la Guerra Campesina. El Congreso Indígena se da en 1974, es la primera organización donde los grupos indígenas de Chiapas de diferentes etnias se reúnen para hablar de cuáles son los problemas sociales que están atravesando. A partir de eso en las mismas comunidades se van a ir organizando poco a poco para defender cuestiones de tierra, de educación, de justicia, cuestiones agrarias. Y después se van a recrudecer principalmente los ataques militares y ataques gubernamentales hacia las comunidades organizadas. Entonces creo que este es uno de estos textos que permite entender cómo del 74 al 94 hay 20 años de organización política dentro de los espacios. Los zapatistas siempre han dicho que ellos no quisieron tomar otros personajes como Marx, como Engels, como Stalin, como Lenin. ¿Por qué? Porque esos personajes no eran conocidos por la población campesina ni la población indígena. Zapata era un referente fuerte para la población mexicano, con la gente que se identificaba, y por tanto pues, las ideas de Zapata florecieron con más rapidez que pues, las mismas concepciones marxistas que se manejaban en el espacio. Las demandas que exige el EZLN en 1994 son las mismas demandas que se estaban estableciendo en 1974 cuando se realiza el Congreso Nacional Indígena, y esas demandas son las mismas demandas que se exigían en 1950 cuando llega el INI, y esas mismas demandas son las que existían en 1934 cuando se crea el primer departamento indígena en el estado. Y esas mismas, pareciera irónico, pero a 2023 son las mismas demandas. Sigue siendo salud, territorio, educación, cultura. Some still remember clearly the early days of the uprising 30 years later. We spoke with Gaspar Morquecho, a journalist and anthropologist who was one of the first on the scene on the morning of January 1st, 1994. Morquecho recalls speaking with Subcomandante Marcos on the steps of the City Hall of San Cristobal on that historic day. Mi nombre es Gaspar Morquecho Camilla, soy antropólogo
y de alguna manera le sigo dando seguimiento al movimiento. Pues el evento más importante es, después de la declaración de guerra, 10 días de combate, el gobierno federal decreta el cese al fuego, ¿sí? Y el EZLN acepta el cese al fuego. ¿Y qué se va a dar? Se crearon las condiciones para el primer diálogo con el gobierno federal que se va a celebrar aquí en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Eso fue muy interesante porque el 1 de enero del 94, frente al Palacio, que fue cuando yo conozco a Marcos, que está por ahí, muy temprano, nada más estábamos él y yo ahí en la plaza, ahí nos conocimos. Y me presento Gaspar Morquecho de Chiltac, sí, Amado Bendaño, Conchita, el periódico Tiempo, ¿no? Y por aquí anda un ejemplar del periódico. Y dije, ¿y este cabrón de dónde nos conoce? O sea, conocía todo, pues como jefe militar, tenía muy bien ubicado a varios de los referentes. Y hubo un momento en el que le dije, ¿y van a dialogar? Claro, vamos a dialogar. Entonces yo volteé como diciendo, no te creo. ¿Cómo vas a dialogar si andan acá? Se molestó mucho al dudar yo de su afirmación. Entonces le dije, ¿cómo van a dialogar? Y ya muy serio y con otro tono de voz, sacó el arma con esto. Entonces, con las armas en la mano. Y efectivamente llegan al diálogo, la delegación del ZLN, llegaron con las armas en la mano. O sea, la cuestión simbólica, la cuestión en concreto y el hecho de que no permitía que se dudara de lo que planteaban, ¿no? Our team's time in San Cristobal in the days leading up to the 30th anniversary of the Zapatista uprising provided clear insights into the historical context of Zapatismo and the changes experienced by the movement over the past 3 decades. To understand the status of the Zapatistas today and where their movement might go from here, however, we had to get closer to the source. On the eve of the anniversary, we headed to the Caracol of Dolores Hidalgo to attend the commemorations in person, the first public event held in Zapatista territory in several years. Dolores Hidalgo is one of 12 Zapatista Caracoles, a type of interface compound where the Zapatistas hold events and receive outside visitors, who were typically not permitted direct access to Zapatista communities. As our car trundled up the badly worn road to the Caracol, we passed sign after sign announcing our entrance into Zapatista autonomous territory. Here, the people command and the government obeys, read 1, a typical maxim that embodies the movement's principle of popular rule and government accountability. The movement's ubiquitous red star adorned the walls of buildings on which were painted murals depicting Emiliano Zapata standing alongside the masked militants who bear his name. As we pulled into the Caracol itself, hundreds of masked insurgents in the brown and green uniform of the EZLN stood at attention along the roadside, red bandanas neatly tied around their necks. Outside of the large wooden enclosure where the commemoration events were held, a sea of tents extending in all directions showed the huge size of the audience drawn to the remote mountains of Chiapas to show their support for the rebels. Clearly, despite the challenges faced by the Zapatista movement in recent years, it still enjoys considerable outside interest and support. The sounds of various Maya languages mingled with those of Spanish, English, Italian, German, and numerous other languages. The atmosphere resembled a mix of Woodstock and Occupy. Notably, drugs and alcohol were strictly prohibited, as they are within Zapatista territory in general. As the EZLN stated in a communique prior to the anniversary event, this was no party. In the community kitchens, Zapatista community members were hard at work boiling huge pots of soup and coffee. Food and drink were mostly free, illustrating the profitless orientation of Zapatista economics.
None of the community members present would consent to an interview. We were informed repeatedly that the Zapatistas themselves were forbidden from speaking to press. We were nonetheless able to observe some of the events put on at the anniversary that shed light on life in Zapatista territory today. Throughout the day of the anniversary, a series of pedagogical theatrical productions paid homage to crucial moments in Zapatista history and demonstrated how their model of autonomy works in practice. One play told the 500-year story of colonialism in Chiapas, beginning with the Spanish conquest and continuing through the Zapatista uprising. Another illustrated how a Zapatista woman might bring a domestic violence case to the autonomous court system. And a third demonstrated the workings of the Zapatista education system. In Chiapas, the Mexican state with the highest literacy rate at nearly 14%, these theatrical performances are an effective way to teach local history and communicate the lessons of Zapatismo. To one side of the theatrical enclosure, Zapatistas sold books and posters bearing art and political slogans. There was even a board game for sale called Autonomía Zapatista, Zapatista Autonomy. The numerous books on sale, many authored by Subcomandante Marcos, but many others written by academics and journalists, point to the intellectual undercurrent of Zapatismo. Everywhere, masked insurgents in the green and brown uniforms of the EZLN stood a watchful guard over the anniversary event. There were at least several hundred militants in attendance, staying in a separate camp to which visitors were denied access. Many were women, a sign of the central place of women within the Zapatista movement. Estimates have placed the number of women in the EZLN at about 1/3 of all combatants. In a highly patriarchal region of Mexico, women's rights have always been one of the pillars of Zapatista politics. One of the threats facing the Zapatistas today is the problem of youth disengagement. 30 years ago, revolutionary optimism was in the air. The partisans of the EZLN were young and full of fervor. Now, the original rebels are older, and the movement consolidated. Zapatista youths, those born after the uprising, are left with the difficult and unglamorous task of maintaining the revolutionary framework that their parents set up. But some, dissatisfied with the limitations and difficulties of life in the Zapatista territories, and attracted by economic prospects and the allures of mainstream culture and society, are abandoning the territory for the cities, challenging the long-term prospects of Zapatista autonomy. At the center of the compound stood a stage where the Comandancia, the clandestine revolutionary leadership of the EZLN, would assemble to speak at the stroke of midnight on New Year's Day 2024. Before they arrived, however, our team spoke with several prominent Zapatista allies present at the anniversary to shed light on the significance of the movement today. In the early years of the Zapatista movement, the EZLN pointedly rejected participation in political processes at the national level. Faced with the history of fraudulent elections and corruption in Mexican politics, and the nature of what the Zapatistas term the bad government of the Mexican state, the EZLN rejected the legitimacy of the formal political process. However, in 2017, during the National Indigenous Congress held in San Cristobal de las Casas, the EZLN broke with their record of abstaining from electoral politics by endorsing the first indigenous woman ever to run for president in Mexico, the Nahua traditional healer and human rights advocate María de Jesús Patricio Martínez. The affectionately named Marichoy ran as an independent candidate in the 2018 presidential election, losing to Andrés Manuel López Obrador, whom the EZLN has since extensively criticized. Despite her loss of the presidential bid, the EZLN's decision to explicitly endorse Marichoy's run marked a shift in the group's willingness to engage in national politics on the electoral level. We caught up with Marichoy at the anniversary, where she told me how the Zapatistas are a model point of reference for all indigenous Mexicans in their pursuit of autonomy and justice nationwide. Mi nombre es María de Jesús Patricio. Soy concejal, miembro del Congreso Nacional Indígena de un pueblo náhuatl del sur de Jalisco. Y pues más bien el acercamiento, la relación es a través como pueblos que somos,
y que como acá también hay pueblos, entonces pues se convoca una asamblea por ahí en el 1995, una asamblea nacional indígena convocada por nuestros hermanos zapatistas, y es como nos damos cita los diferentes pueblos a nivel nacional, y de ahí empieza una nueva relación entre pueblos que se concentran a ese llamado que nos hacen. Entonces, de ahí se da lo de el pensar, bueno, si somos pueblos, somos hermanos, tenemos los mismos problemas en los diferentes lugares de donde venimos, pues yo creo que es bueno tener un espacio propio como pueblos. Y entonces fue pensando y se fue construyendo lo que dio origen a lo que es el Congreso Nacional Indígena. Es un espacio que surge a raíz de ese llamamiento, y entonces pues de ahí hasta ahorita pues ya tenemos 27 años de conformados. Entonces esa es la relación que ha habido, ¿verdad? Como pueblos, como hermanos, y la situación que se vive pues en cada pueblo de despojo y también de violencia que últimamente se está viviendo, ¿verdad? Entonces, pues es eso, pues, ¿verdad? Es que cuando se participó en este proceso electoral 2017-2018, fue una, ¿cómo les quiero explicar? Como un sacudir a México, ¿verdad? Como un llamado de que no está la solución a los problemas o a través de unas urnas o de un partido, sino que tenemos que buscar otras formas organizativas, y no es a través de las elecciones. Era como esos dos objetivos, como que volteáramos a ver que si no hay organización, quede quien quede, la situación va a seguir igual. Y la organización abajo, ¿verdad? En los pueblos real, porque no es organizarse para unas elecciones o para estar en el poder, sino cómo vamos construyendo desde abajo otra forma que no cabe en las urnas, como decían nuestros hermanos. Entonces fue así como un sacudir, como que voltearan a ver que los pueblos están siendo masacrados, acabados, y que los de arriba no voltean a ver eso. Solamente los utilizan para obtener los votos. Y ¿verdad? Alguien decía, es que nos vamos a meter a la fiesta de los ricos, ¿verdad? Y para echarles a perder su fiesta, ¿verdad? Entonces era usar sus mismas herramientas, pero para hacer visible que todo eso nada más lo usan, pero para favorecer un equipo, un grupo. Un ejemplo pues son lo que están haciendo nuestros hermanos en este proceso, pues los pueblos que tienen sus propias formas de tomar decisión, y que a veces son por los programas de gobierno, pues los lesionan por los megaproyectos. Entonces es como retomar esa organización propia que se tiene en los pueblos y que ha sido lesionada. Pues como decimos en los pueblos, la libre determinación de decir, aquí en la comunidad, como es mi tierra, es mi gente, es mi costumbre, yo aquí decido qué se hace, ¿verdad? Es tomar en cuenta a la asamblea, la decisión de la asamblea, y si se equivoca, pues se equivocó todos, pues. Mari Choi was not the only indigenous activist present at the anniversary whom we spoke with. We also met with two Otomi delegates from the CNI, Isabel Valencia and Sara Hernández Jiménez, who told us what Zapatista autonomy means to them. A partir de que ellos llegan a decir que nos conquistaron, ¿no? Desde hace 531 años, ellos llegamos y conquistamos México, conquistamos a los pueblos, y hoy estamos aquí para decirle pues que mintieron
no fue una conquista, fue una masacre, fue un saqueo, se llevaron todo lo que teníamos los pueblos originarios en riqueza y aún lo siguen haciendo. Es un saqueo que no ha terminado, que en su momento fue oro, fue todo lo que teníamos como tangible, y hoy hay este oro que uno no lo puede ver, no lo puede percibir porque está en las montañas, porque es el agua, porque es el bosque, y todo eso es lo que estamos defendiendo, esa parte de que en su momento dijeron fue conquista y los conquistamos y le quitamos todo, pero no es así. Entonces esa lucha es la que se viene haciendo, y fue precisamente como esa lanza que se hizo en su momento hace 30 años, que ahorita se está festejando, pero antes de los 30 años empezaron 10 años antes. Entonces son 40 años de esta lucha, de este caminar, y de decir que sí podemos resistir, sí podemos luchar contra la muerte, ¿no? Porque la muerte es el capitalismo que llega disfrazado de progreso, disfrazado de trabajo, que es lo que nos han dicho, que si viene una empresa vamos a tener mucho trabajo, y los pueblos sabemos que no es así. Los pueblos sabemos que ese trabajo va a ser por poco tiempo, y al final de cuentas tu parcela donde sembrabas ya no vas a poder sembrar. ¿Por qué? Porque ya va a haber un hotel ahí, porque ya va a haber un Starbucks, porque ya va a haber un centro comercial, y eso es lo que ellos llaman progreso, es lo que ellos llaman trabajo hacia las comunidades y hacia los pueblos. Y hoy en día hemos entendido y sabemos que todo lo que nos dicen es mentira, ¿no? Entonces, para nosotros es una inspiración la lucha zapatista, porque sabemos que juntos se pueden lograr lo que el Estado dice que no es posible. Parar megaproyectos, liberar a nuestros detenidos, que presenten a nuestros desaparecidos, algunos, ¿verdad?, con esa presión de todos los pueblos, de mucha gente consciente. Pues más bien somos como una red, ¿no? Entonces, en donde nos dañan a uno tenemos que responder todos. Y pues más bien nosotros decimos que ellos son nuestros hermanos mayores, que nos enseñan un camino más adelantado y rutas por donde nosotros podemos seguir de acuerdo a nuestros contextos, nuestros tiempos y pues a nuestras posibilidades también. Por eso es esta lucha en conjunta de todos los pueblos, y por eso hoy estamos aquí festejando, porque esta lucha es para todos y para todas, porque también es a nivel mundial, ya no es México, ya no es Europa, ya no es en otra parte del mundo. Definitivamente yo creo que muchas hermanas y hermanos estaban como dormidos, y hoy están despertando, y hoy están diciendo y están defendiendo la tierra, ¿no? Al estar aquí en esta fiesta que se está celebrando hoy, al cumplirse 30 años y 40 años, se puede decir, de una lucha tan fuerte. Entonces, también los pueblos hemos dicho que si tienes tu historia no estás muerto, ¿no? Sin historia sí estás muerto. Entonces, los pueblos tenemos nuestra historia. Pues más bien es una referencia para toda la humanidad, porque recordemos que si no hay naturaleza no hay vida, si no hay árboles no hay oxígeno, si no hay agua no hay vida. Entonces es un referente de vida para toda la humanidad, y una fuerza, nosotros decimos, es un escudo de esta destrucción fatal que es para todos, no nada más para zapatistas o no zapatistas, sino que es esta destrucción capitalista, es, como ellos dicen, de muerte, y es para todos. After speaking with the CNI representatives, we stepped back while the festivities continued throughout the day and into the night. Finally, nearing midnight, the formal anniversary ceremony began. One by one, the uniformed militants of the Zapatista Army of National Liberation filed out of their camp and into the two main enclosures of the Caracol. Since the 90s, the EZLN has seldom been seen with real weapons, preferring wooden substitutes. However, the rifles they carried in 1994 are still sequestered in the jungle, ready in case they should ever be needed again. Although the display of several hundred insurgents marching in unison seemed impressive enough to our team, we were told that this was only a small portion of the entire EZLN army, which is never present in its entirety on any single occasion. As the militants put on their martial display, the Comandancia arrived under escort and took their seats on the central stage.
In a symbolic move typical of Zapatista theatrics, the first row of seats on the stage consisted of empty chairs, each marked with text representing an absent demographic: the disappeared, the murdered, political prisoners, and the casualties of more than 500 years of colonialism, among others. The Zapatistas have not forgotten the martyrs of their struggle. As the music died down and the insurgent army stood at attention, Subcomandante Moises, the successor of Subcomandante Marcos as the head spokesperson of the EZLN, took his place at the podium to address the thousands gathered there from across Chiapas, Mexico, and the whole world. Subcomandante Moises, an indigenous Tzeltal militant who was one of the original leaders of the Zapatista movement, first delivered his 20-minute speech in his native language, before repeating it in Spanish. Compañeros, compañeras, están viendo, ahí está, las sillas de los ausentes y ausentas. No están las madres y los padres buscadoras. No están las desaparecidas y desaparecidos. No están las presas políticas y presos políticos. No están las asesinadas y asesinados. No están los jóvenes y jóvenes asesinados, asesinadas. No están las niñas y los niños asesinados. También no están nuestros tatarabuelos, los que lucharon hace más de 500 años. Pero también no están nuestros compañeros caídos que ya lo cumplieron su deber. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por todos los sectores de trabajadores. Como quien dice que son sabelotodo. Son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. No. Por eso el pueblo es la que tiene que saber gobernarse. As Subcomandante Moises finished his speech, the clock struck midnight, marking 30 years from the beginning of the experiment in indigenous autonomy that the EZLN launched in 1994. Fireworks exploded above, cheers rose up from the crowd, and a party began that would outlast the night. Back in Mexico City, we met with Pedro Valtierra, a prominent photojournalist who shot some of the most emblematic photos of the Zapatista uprising and its aftermath. In his office, he showed us a famous photograph taken in the highlands of Chiapas in 1998, capturing Zapatista women confronting the soldiers occupying their land. Mi relación con los zapatistas es que, bueno, como periodista estuve cubriendo el levantamiento y antes había estado trabajando mucho en la región de Chiapas, todas sus comunidades, sus grupos. Bueno, llegué, como te decía, en el 94, el día 3 de enero, como muchos periodistas que nos dimos cuenta y nos enteramos del levantamiento, estábamos ahí ya desde el día 3, para retratar todo el levantamiento, todo lo que tenía que ver. Yo me di a la tarea de buscarlos, de tratar de hacer algunas cosas exclusivas o especiales, ¿no? Lanzándome a la selva con pocos recursos y solo, ¿no? Me sorprendió mucho ver este levantamiento.
yo había estado, como te digo, en otros levantamientos, en otras luchas, en otras historias, en El Salvador, en Centroamérica, y nunca me imaginé que nosotros fuéramos a tener un levantamiento con esas características, ¿no? Nunca imaginé que en México fuera a pasar eso. Sabía que en Chiapas la situación económica es complicada, la marginación de la mayor parte de la población, ¿no? Que tienen condiciones económicas sumamente débiles, pero yo no imaginé que iba a haber en Chiapas lo que antes había visto en Guatemala o en Nicaragua, en El Salvador, ¿no? Nunca me lo imaginé, fue sorpresa. Creo que maturar en su idea, en su propuesta política, se han ido, me parece, hasta donde yo puedo entender, logrando los objetivos que se plantearon, con toda la limitación que tienen por parte del Estado, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales y por el entorno. Pienso que es difícil. Sin embargo, creo que han tenido avances sustanciales en cuanto a que, por otro lado, pues son autónomos del Estado, mantienen una disciplina social importante, lo que les permite darle una organización diferente a la que existe en otras comunidades, ¿no? Es una fotografía que me tocó tomar el día 3 de enero del 98. Estaba muy reciente la matanza de Acteal. Un grupo de paramilitares había matado a 46 personas, mujeres, niños, señores, ancianos, y los había masacrado prácticamente. Mató a 46, pero 4 mujeres de esas 46 estaban embarazadas y también les abrieron el vientre y mataron al bebé. Esas personas que habían sido asesinadas por unos paramilitares huyeron a un campamento que se llamaba Soyep, y cuando se da la matanza yo estoy en Chiapas y luego vamos con el reportero de la jornada, Juan Balboa. Llegamos y la gente en ese momento se estaba organizando para protestar por la presencia del ejército. El ejército había llegado un día antes a cuidarlos al campamento, a cuidarlos según ellos, y las mujeres reclamaron, las mujeres y los hombres reclamaban la presencia del ejército ahí y les pedían que se fueran. Hicieron una manifestación y fueron y les dijeron que se fueran, y finalmente el ambiente se fue poniendo tenso, las mujeres cada vez se fueron acercando más a los soldados. Llegó un momento en que los empujaban, en que los golpeaban, pidiéndoles que se fueran. Y a esa foto, que es una fotografía que se ha vuelto muy famosa, de las mujeres donde están empujando, agarrándolo, así empujándolo. Yo estaba tomando fotos ahí y bueno, me tocó verlo y tomar la foto, y esa es la historia de la fotografía, ¿no? Returning to San Cristobal after spending several days in Zapatista Autonomous Territory was like moving between worlds. In a very real sense, the Zapatistas do not live in Mexico. In fact, in his anniversary speech, Subcomandante Moises referred to outside visitors from other parts of Mexico as foreigners. The Zapatistas see themselves as radically other in relation to mainstream Mexican society. Their mountain strongholds in the highlands of Chiapas are bastions of radical autonomy, which the Mexican state and neoliberal capitalism have not been able to penetrate. And after 30 years, their autonomy still holds strong, though mounting dangers present ever greater challenges to their future. Recent years have brought the Mexican drug war to Chiapas, threatening communities caught in the crossfire. Meanwhile, extractive industries and infrastructure development projects like the Tren Maya
threaten the social and ecological integrity of the surrounding region in the name of economic development. The challenge of the Zapatistas today is to navigate a viable course through the choppy waters of the present, resisting external pressures without sacrificing their revolutionary principles. Chiapas remains Mexico's poorest state, and the Zapatista communities remain poor and disadvantaged even by local standards. But they continue to show that they would rather be poor and free than return to the miserable and undignified circumstances under which they lived before the rebellion of 1994. They have made the most of their hard-won freedom, establishing a unique and lasting tradition of autonomy that continues to bear relevance for the indigenous peoples of Mexico, Latin America, and beyond. From the mountains of the Mexican southeast, amid festive music and dance, a cry of resistance went up for the world to hear. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata lives, and the fight continues.